Om Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 2222 066120. Nosotros, bueno, todos globalmente, ¿verdad? Como humanidad, hemos estado impactados por una pandemia que nadie esperaba en este 2020, por un lado es el virus, por la amenaza de sentirnos afectados, contagiados e incluso llegar a la muerte a través de este virus, impactados por vivir en confinamiento, impactados por todas las dificultades de las vivencias que se dan dentro de casa cuando se ha estado demasiado tiempo afuera y ahora conviviendo, impactados porque tenemos que protegernos, ¿sí? Y porque tenemos que mantener esta sana distancia, impactados por el número de muertes y de contagiados que ha habido en el mundo y que también ha habido en nuestro país. Todo eso siempre nos va a impactar en nuestra psique, ¿sí? Nos va a impactar como una unidad mente-cuerpo, y hay quienes pues han estado trabajando para poder comprender qué es lo que va pasando con todo esto que hemos estado viviendo como comunidad humana. Platícanos, Juan José, ¿de qué se trata este síndrome SICOVID? Bueno, tú de alguna manera ya me ayudaste a empezar a responder a la pregunta, porque efectivamente el mundo lleva lo que llevamos del año, ya 9 meses, viviendo en lo que nosotros decimos dos bandas. De un lado, el riesgo de ser infectados, de enfermarnos, de llegar al hospital y eventualmente morir, como eso se ha venido dando desde el primer día del año y ha ido creciendo. Pues por supuesto que todos estamos viviendo este temor, esa angustia a podernos infectar, hospitalizarnos o morir. Y la otra banda que nos está oprimiendo es que en todo el mundo se tomaron medidas de contención y medidas sanitarias para prevenir dicha infección. Pero paradójicamente esas medidas sanitarias que son necesarias nos han llevado a un confinamiento que nos ha generado un creciente hastío, una creciente frustración, una creciente ansiedad, miedo y eventualmente depresión, porque, como tú también lo decías, nadie estaba preparado para esto, ¿no? Es una pandemia insólita porque, a diferencia de otras que en el pasado habrían afectado a algunos países, algunas zonas en el mundo, esta bastó 20 días para que los primeros 20 casos de neumonía atípica que se detectaron en Wuhan le diera la vuelta al mundo. En tan solo 20 días, esos 20 casos fueron suficientes para provocar una serie de cadenas de transmisión y bueno, todo el mundo ya empezó a vivir el temor y la imperiosa necesidad de confinarse. Ambos factores han provocado entonces lo que nosotros decimos un cuadro clínico desadaptativo y disfuncional que se constituye de una serie de signos y de síntomas que han afectado tanto el área cognitiva, el área afectiva y el área conductual de los seres humanos, ¿no? Esto se ha venido dando pues porque, repito, de sopetón se cortó nuestra vida cotidiana y a partir de eso pues el ser humano está entre el miedo a enfermarse y morir y ante la situación de forzoso confinamiento que nos ha restado en nuestra vida todos aquellos satisfactores que normalmente veníamos teniendo.
como resultado de esta operación de dos bandas, se ha venido dando una contracción en la vida emocional y en la vida laboral y en la vida familiar, académica, en todos los órdenes. Y eso ha llevado a un dislocamiento de la psique. Entonces, como resultado de la observación que hemos hecho, tanto a nivel de nuestros pacientes en particular, como a nivel de los datos que otros colegas nos están comunicando alrededor del mundo y de las noticias que estamos observando, nos dimos a la tarea de construir un concepto clínico al que hemos denominado síndrome psicovid-19, ¿no? Que es la reacción disfuncional y desadaptativa que el mundo en general ha venido presentando frente a este fenómeno. Con eso que estamos diciendo, que todo el mundo, de una o de otra manera, en mayor o en menor grado, estamos viviendo ese síndrome. No es un síndrome que solo vivan los que están enfermos o los que han tenido un familiar en estas circunstancias. No, este síndrome psicológico está afectando a todos por el hecho mismo de el temor que tenemos a ser infectados y por otro lado, por el fastidio que estamos viviendo crecientemente para protegernos. Estas medidas sanitarias, quisiera subrayar, son necesarias. Hay que seguirlas impulsando, aunque paradójicamente nos ha generado este hastío, esta frustración, esta molestia, esta irritabilidad, esta baja tolerancia a los demás, y entonces venimos observando una serie de respuestas, repito, a nivel cognitivo, a nivel afectivo, a nivel conductual. Ok. No te escuchamos, no te escucho. ¿No? ¿Otra vez? Ajá, ya, ¿sí? ¿Ya? Ok. Sí. Sí. Decía yo que entonces todo esto ha llevado a que la humanidad entera esté presentando este cuadro desadaptativo y disfuncional. ¿Y por qué es desadaptativo y disfuncional? Porque nos está afectando en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en nuestras conductas, ¿sí? Y lo estamos observando, repito, a nivel de la consulta particular, la gente llega y nos está señalando, ¿verdad?, cómo les está afectando. Aún sin tener a alguien cerca con COVID, las personas refieren mucho miedo, mucha ansiedad, irritabilidad, hastío, desánimo, cansancio. Eso a nivel afectivo. A nivel de pensamientos, hemos ido observando cómo, por un lado, hay una recurrencia de pensamientos catastróficos, ¿no?, en donde mucha gente llega a pensar que ya no vamos a salir de esta, o nos vamos a enfermar, o nos vamos a morir. Y algunas personas, por ciertas influencias ideológicas, han llegado hasta pensar que es el fin del mundo. No es cierto, ¿verdad? Pero el temor ha llevado a distorsionar nuestros pensamientos. O también nos han referido muchos pacientes, y en el mundo entero estamos escuchando esa recurrencia, de cómo la gente está viviendo obsesivamente alrededor de esta enfermedad. De manera que si alguien estornuda, ya piensa que tiene COVID, ¿no? Si alguien amanece con dolor de cabeza, piensa que ya tiene COVID. Si le salió una ronchita en algún lugar del cuerpo, ya está pensando que tiene COVID. Y eso los ha llevado incluso a somatizar, ¿no? Y ni qué decir de una alteración que hemos observado y que en este momento creemos que es muy, muy preocupante porque se está manifestando a nivel macro, que es la de una alteración en el pensamiento que lleva a ciertas personas o grupos de personas a creer que estamos viviendo una situación de injusticia. Y eso le da a este pensamiento una tonalidad paranoica. ¿Por qué es preocupante esto? No solo por el malestar cognitivo que vive la persona, sino porque sabemos que cuando alguien vive el pensamiento o la sensación de que está siendo víctima de una injusticia, como una forma reactiva ante esto, las personas suelen adoptar actitudes desafiantes, actitudes agresivas, pero sobre todo actitudes desafiantes ante la autoridad
y en este caso ante los dictados sanitarios que se están dando, ¿no? ¿Por qué es preocupante? Porque estamos observando que conforme están pasando las semanas y los meses, cada vez más se escuchan voces de personas o de grupos de personas que están diciendo que esto no existe, que este es un invento de los gobiernos, que solamente nos quieren confinar para atentar contra nuestra libertad. Y en las últimas semanas hemos observado manifestaciones en distintas partes del mundo en donde los convocantes llaman, por ejemplo, hace 8 días en Croacia, convocaban a una manifestación y las banderas de esa manifestación decían: la libertad es nuestro poder, ¿no? Y los padres y los niños están insatisfechos. Esas eran las banderas que se agitaban en esa marcha, y al entrevistarlos a los participantes, estos decían que estaban rebelándose contra, fíjense, contra la dictadura médica. Y entonces, como esta es una dictadura, reclaman la libertad. ¿Libertad de qué? ¿Libertad de enfermarse? ¿Libertad de contagiar a otros? ¿Libertad de saturar a los hospitales? ¿Libertad de paralizar la economía, la academia, el trabajo? Eso solo se explica porque esas personas sienten que están siendo víctimas de una injusticia, y de ahí adoptan esas actitudes desafiantes, ¿no? Claro, entonces como estar viviendo una especie de encarcelamiento, ¿no? Sí, sí, pero en donde la persona lo vive como, es que soy la víctima, ¿no? Alguien allá afuera es malo y entonces está inventando todo esto, y eso es injusto. Y como es injusto, fíjense las banderas que enarbolan. ¡Viva la libertad! ¿No? En Alemania, hace 15 días también se convocó a una manifestación, y lo que los manifestantes reclamaban era la libertad a no usar cubrebocas, la libertad a romper la sana distancia, la libertad a irse a beber, la libertad a abrazarse, la libertad a hacer el amor. Sí, pero en estas circunstancias, ese llamado a esas libertades dejan de ver que no es que se esté atentando contra esos derechos humanos, sino que tenemos que proteger el primer derecho humano. ¿Cuál es? El derecho a la vida, que en estos momentos está siendo afectado por ningún gobierno, está siendo afectado por un bichito, el bichito SARS-CoV-2. ¿Cómo surgió? Es cosa que todavía no lo sabemos, y seguramente nos va a llevar mucho tiempo saber la verdad. Lo que sí sabemos es que en este momento ese bichito está haciendo estragos, y si no aprendemos a combatirlo, ese bichito no se va a ir. Por más que agitemos banderas en pro de la libertad, el bicho no entiende de eso. Los humanos tendríamos que entender que sí podemos domar a ese bicho adoptando las medidas sanitarias que pueden defender el principal derecho humano, el derecho a la salud y a la vida. Ajá. Sí, no te escucho. Bueno, es que paré. Bueno, si sigo hablando de este síndrome, decimos que también este síndrome tiene efectos a nivel de la conducta. ¿Y cuáles son esos efectos? Hemos visto que hay, por ejemplo, aumentos inexplicables o disminuciones inexplicables de peso, ¿no? En este periodo hemos visto cómo personas en 2, 3 meses suben más de 5, 10 kilos o bajan más de 5 o 10 kilos. ¿Qué quiere decir eso? Que el confinamiento los está dislocando de tal manera que han abandonado hábitos alimenticios, y eso, por supuesto, está afectando su salud. También hemos visto un aumento considerable en estos meses del alcohol,
y de todas las demás sustancias psicotrópicas, como una forma de evadir el malestar que estamos viviendo por el miedo a la enfermedad o por el hastío ante el confinamiento. Un aumento en el tabaquismo, alteraciones en el dormir. Todos los que estamos trabajando en clínica, psicoanalistas, psiquiatras, psicólogos, hemos estado escuchando cómo los pacientes nos dicen: no puedo dormir, me despierto a medianoche y no puedo conciliar el sueño, o me despierto muy temprano, en horas que no estoy acostumbrado, y no puedo conciliar el sueño, ¿no? Y cuando interrogamos acerca de qué puede ser eso que esté afectando sus ciclos del dormir, invariablemente aparece el miedo a la infección, el miedo a la muerte, el fastidio ante el encierro, el deseo de ya salir y recuperar su vida cotidiana de antaño, y eso no los deja dormir, ¿no? También hemos estado observando incremento en riñas, en discusiones. Decías tú al principio, al interior de la familia. Un dato: los chinos en marzo levantan las medidas de contingencia que habían establecido muy radicales, y las levantan porque consideran que ya amainaba la pandemia. Y el primer dato que nos llega al occidente de lo que ahí estaba pasando es que ellos refieren que en esos 3 meses se incrementó en un 60% las demandas de divorcio. ¿Por qué? Porque bastó 3 meses de estar cara a cara todos los días para que los cónyuges llegaran a la conclusión de que ya no se soportaban, ¿sí? También hemos venido recibiendo información, por ejemplo, de lo que viene pasando con los niños, como resultado de que no pueden salir y tienen que estar en su casa, muchas veces en condiciones insalubres o seriamente incómodas. Ha habido un descenso en el rendimiento escolar, un incremento en la deserción escolar y un incremento en las riñas entre padres e hijos. ¿Por qué? La queja de los padres es: no somos maestros, no podemos enseñarle a los hijos. Y sin embargo, los maestros nos han dicho: ustedes encárguense de esto. Y claro, eso genera choques entre los padres, entre sí, y entre los padres y los hijos, ¿no? Choque y frustración, tanto en los hijos que quieren aprender o que se ven obligados a aprender la lección, y los padres que no saben cómo conducir esto, ¿no? Y también hemos visto alteraciones en la libido. Eso es muy, muy, muy importante, ¿no? En todo el mundo estamos viendo informaciones al respecto, en donde se ha incrementado el acoso sexual, la violencia sexual, y también, por otro lado, se ha incrementado exponencialmente la búsqueda por parte de los internautas de páginas o de sitios para buscar a otros, ¿no? Y lo dicen: bueno, es que no podemos salir, entonces tenemos que buscar satisfacciones ahora cibernéticas, ¿no? Pero también en esas alteraciones de la libido hemos estado escuchando cómo hay personas que manifiestan impotencia, alteraciones en sus actividades sexuales, coitales, y no se lo explican. Sin embargo, cuando ya nos hablan del contexto en el que están viviendo, indudablemente se refieren a lo mismo. Es que tengo tanto miedo que no me puedo excitar, ¿no? O es que estoy tan aburrido en la casa que ya no me gusta estar con mi esposa o con el esposo, ¿no? Y todo eso, pues por supuesto que al afectar a su vida sexual, tiene repercusiones en su vida anímica. Y las personas entonces empiezan a pensar o a tener pensamientos catastróficos respecto a sus capacidades, a sus funciones y a su imagen como persona, ¿no? Y por supuesto, también hemos observado ese incremento muy peligroso en la transgresión de las normas sanitarias. Hoy mismo, si alguien de los que nos escucha salió a la ciudad, podrá haber visto cómo ya hay muchísima gente circulando
el tráfico vehicular es como, ahora sí que como antes de, ¿no? Ya empieza a haber embotellamientos, empieza a haber demasiado tráfico, y aunque la gente anda con cubreboca, buena parte de ellos, todo parece indicar que la mayoría no lo sabe usar, porque lo traen solamente como si fuera algo así, una especie de tótem que lo va a proteger del mal, pero cuando realmente lo necesitan usar, se lo quitan. Un ejemplo, hace unos días voy caminando por la calle y adelante de mí va un joven, lleva su cubrebocas y veo que se mete a una tienda. Esa tienda está muy cerca, linda con la entrada a mi consultorio, y entonces por casualidad yo también voy en esa dirección, pero me toca ver cómo el joven cuando se introduce a la tienda se quita el cubrebocas para hablar con la persona que lo va a atender. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué sirve que anda trayendo el cubrebocas cuando en el momento en que realmente lo necesita, se lo quita, ¿no? O las parejas, una imagen que seguramente todos hemos visto, ¿no? Las parejas de novios que se citan en un lugar, llegan con cubrebocas, pero ¿qué hacen? Se lo quitan para darse un beso. Digo, en épocas anteriores eso era algo inofensivo, algo completamente lógico, normal, pero en esta época eso no es así, y sin embargo las personas piensan que como es mi novia, no me va a contagiar. Y no estamos aquí hablando de un problema conyugal o de relación de pareja, no, estamos hablando de un problema sanitario, y todos somos potencialmente portadores del coronavirus. Todos, absolutamente todos. Sabemos que por cada persona que está identificada con COVID, se calcula que hay de 4 a 6 personas más que no están notificadas y que ellas mismas no lo saben. ¿Por qué? Pues porque son asintomáticas. Y eso es muy grave porque, sí, pensemos en lo siguiente. Al día de hoy, en el último reporte de sanidad, se nos dice que en México, en este momento, hay 28,000 personas activas, que están identificadas. Si hacemos una operación aritmética sencilla, vamos a ver que si multiplicamos esos 28,000 por 6, ¿cuántos andan ahí sin saber que pueden estar portando el coronavirus? Y sin embargo, en contraste a ello, en lugar de que las personas incrementen sus medidas de protección, poco a poco, como resultado de ese fastidio de confinamiento, cada vez oímos más voces en sentido contrario, ¿no? Un ejemplo más que quiero poner en este sentido. Hace 8 días, un músico, permíteme encontrar la cita, un músico, se llama Van Morrison, dice que tiene que la distancia social, él es músico, ¿no? Y entonces se está promoviendo varios eventos públicos en varias ciudades en Europa, y cuando le han cuestionado de que por qué hace eso, él dice que la distancia social en conciertos, él dice que es pseudociencia, y que como es pseudociencia, no tiene valor y hay que desecharlo. Y dice él que esto, el de llamar a los eventos públicos, es un signo, no lo deben de interpretar como un signo de cumplimiento o aceptación de la situación actual. Y dice, yo estoy convocando a los conciertos para poner a mi banda en funcionamiento y salir del estancamiento. Él está preocupado por su banda, por sus ingresos, lógico, pero por estar preocupado en eso, deja de ver lo esencial. Y dice, hay que dar el paso, y llama a sus demás colegas, ¿verdad?, a que hagan eventos de ese tipo. Ojo con esto, dice, hay que dar el paso porque no es económicamente viable hacer conciertos con distancia social. Es una frase extremadamente egocéntrica.
en donde el sujeto es comprensible, es músico y quiere subsistir. Sí, pero en aras de subsistir, a lo que llama es a infectarnos, a lo que llama es a no protegernos. Y entonces, lejos de garantizar la subsistencia, que se supone que es lo que él busca, está promoviendo el riesgo. El riesgo que no son solo palabras. En todos esos lugares donde esta persona ha pasado, a los 5, 6, 7 días, se ha observado puntualmente rebrotes, y rebrotes, y rebrotes. Bueno, ¿esto cómo lo explicamos? Desde el psicoanálisis, ¿cómo lo explicamos? ¿Sí? Bueno, esto que voy a decir, incluso en las filas del psicoanálisis genera polémica, así que fuera del psicoanálisis más todavía, ¿no? Los seres humanos no somos ni buenos ni malos. Los seres humanos somos seres pulsionales, ¿no? Venimos habitados por esas pulsiones desde que venimos al mundo, y a lo largo de nuestra historia esas pulsiones van a sufrir una serie de modificaciones y de alteraciones por la propia sociedad, de tal manera que se han de expresar de distintas formas. Pero esas pulsiones lo único que buscan es su satisfacción. Tampoco son ni buenas ni malas por sí mismas, ¿no? ¿Cuáles son esas pulsiones de las que estoy hablando? Hay de dos tipos. Las llamadas pulsiones de vida, que tienen como fin el unir, ¿sí?, producir vida. Y en sentido contrario está las llamadas pulsiones de muerte. ¿Sí? Repito, eso hasta en las filas del psicoanálisis, desde que se acuñó ese término, ha generado mucha polémica. Ni se diga fuera de, ¿no? Y ahora mismo mucha gente dice, ¿dónde está esa pulsión de muerte? Ahí, en esos llamados a desobedecer las medidas sanitarias, ahí, en esos llamados a quítate el cubrebocas, ¿sí?, rompe la sana distancia, a pesar de que esas personas saben que eso puede provocar enfermedad y eventualmente muerte. ¿Por qué lo hacen? Bueno, esto que voy a decir, seguramente, y espero que así sea, a mucha gente le va a generar desde irritación hasta interrogantes, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque los seduce la muerte, porque esa pulsión de muerte que nos habita a todos, llegado el momento cuando el sujeto se disloca, le resulta tan atractiva que va hacia ella. Ejemplo de un cantante que el mundo conoce y a más de uno nos ha gustado algunas de sus canciones, ¿no? Miguel Bosé. ¿Qué pasa con este hombre? Hace 3 semanas, primero, todos sabemos que su madre murió de COVID. Hace 3 semanas convoca en España a un mitin para desobedecer las medidas sanitarias, porque él, como otros más, dicen, es que esas medidas atentan contra nuestra libertad. Y los llama explícitamente a que vayan al mitin sin cubrebocas, sin respetar la sana distancia. Y eso que en Madrid, todos sabemos, ha sido una de las ciudades más golpeadas en la primera etapa y en esta segunda etapa de la pandemia. Bueno, este hombre, aprovechando de su influencia, se da la tarea de convocar. ¿Y qué pasa? No llega al mitin este hombre, ¿no? Sí convocó a muchos, pero él no se presenta. Bueno, ahí tenemos un ejemplo transparente de este goce con la muerte por parte de ese hombre, porque no se le podría decir que es tonto, es un hombre muy, muy inteligente, muy culto, vivió la muerte de su madre hace apenas unos meses producto de esta enfermedad, y dando un ejemplo del más puro, de la más pura negación, dice, no, eso no existe. Y si existe, eso no existe. Y si existe, vamos a desobedecer, ¿no? Aún sabiendo que al desobedecerlo puede encaminarse o encaminar a los demás a la muerte.